Buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy voy a continuar con la actualidad de Siria y os voy a comentar una noticia que está misteriosamente pasando desapercibida para los medios occidentales. Parece que solo interesa copiar de las agencias rusas las noticias de pánico, de miedo, de destrucción, de llegada de portaaviones, pero estos días y ya es frecuente se están dando pasos diplomáticos muy importantes entre Siria y Rusia, y aunque la noticia, si no la miras más allá, no parece mucho, creo que conlleva algo muy serio, muy importante que debemos valorar. Os voy a leer primero la noticia, es de la agencia TASS, pero la saco de RT en este caso. La mayoría de los canales de los países ahora mismo socialistas la sacan, el resto parece que están tardando un poquito en copiarla. Y al final, pues nada, daré mi valoración y espero también a vuestros comentarios como siempre. Este martes 22 de noviembre, una delegación rusa, encabezada por el viceprimer ministro Dmitry Rogozin, ha mantenido negociaciones con el presidente sirio Bashar al-Assad, el primer ministro Imad Khamis y también el ministro de Exteriores Walid al-Moallem, según la agencia TASS. La victoria en la lucha contra el terrorismo también depende de la economía, ha escrito el político ruso en su cuenta de Twitter. Al final de una reunión que ha durado más de hora y media, los altos cargos han acordado crear un corredor verde, esto es importantísimo, aduanero, por medio de la cual Siria podría exportar sus productos agropecuarios si es que le queda alguno. Refiriéndose al tratado firmado, Rogozin ha enfatizado que las frutas y verduras sirias son de muy buena calidad. Los sirios trabajan mucho para que su producción de altísima calidad llegue al mercado ruso. ¿Por qué no comprar esta producción que proporciona trabajo a miles o decenas de miles de sirios? Se ha preguntado y nos lo preguntamos todos. En este caso, Rusia está intensificando también su presencia en Siria con navíos de primer rango, como hemos estado viendo con la llegada del almirante Kuznetsov y el resto de barcos que acompañaban a esa flotilla. Parece ser, de una vez por todas, para poner fin a la guerra. Empezaron con Alepo, habrá que liberar varias ciudades más. Rogozin ha explicado que antes Siria vendía crudo y grano, pero que en cambio actualmente no tiene ni crudo ni grano, ni muchos otros productos para satisfacer las necesidades de su población. Nuestra Comisión sobre las Relaciones Comerciales y Económicas es un mecanismo de apoyo, ha aclarado, destacando que Rusia considera cualquier oportunidad para apoyar a Siria, y lo estamos viendo. Por su parte, el líder sirio ha garantizado que Siria aplicará trato preferencial a las compañías rusas, como no puede ser de otra manera, esto es muy entendible, indicando que el conflicto sirio tiene carácter tanto interno como internacional. El viceprimer ministro ruso ha hecho hincapié en que cuando una economía está totalmente arruinada no se puede lograr ninguna victoria militar, como no sea pedradas, difícil. Discutimos el asunto más importante, cómo consolidar los intereses económicos de Rusia durante mucho tiempo. Según Rogozin, esta consolidación se conseguirá con la participación rusa en proyectos de recuperación en la esfera de la energía, reconstrucción de puertos y otros grandes proyectos de infraestructura. Daos cuenta que hay que reconstruir un país entero porque no queda piedra sobre piedra. Algunos acusarán a Rusia de quedarse el pastel, pero esos mismos que lo acusan se han quedado el pastelito del resto del mundo. Hoy nos hemos acordado de todos estos proyectos, ha afirmado el viceprimer ministro, prometiendo que las partes harán todo lo posible en estas condiciones sumamente difíciles. Lo que hace Rusia no tiene precedentes ni en términos de participación militar en la lucha contra el terrorismo internacional, ni en términos de arreglo político y económico. Bien. Esta es la noticia, simplemente como podemos ver es una reunión entre los rusos y sirios que si no miramos más allá pues igual no se le podría dar más, pero en mi opinión cómo creo que debemos valorar todo esto. Aquí tenemos un país en guerra, no descubro nada nuevo, en el que su aliado, en este caso Rusia, y además no cualquiera sino Rusia, una grandísima potencia internacional, le guste a quien le guste, refuerza cada día más el apoyo que le brinda a Siria.
Así, en este caso estamos hablando de negociaciones al más alto nivel que se dan entre países aliados, y esto conlleva muchas cosas, es decir, creación de los corredores comerciales importantísimos tanto para Siria como para Rusia, porque también es cierto que debido a las sanciones internacionales Rusia está sufriendo en otros frentes, y así se explica quizá la participación de Rusia en Ucrania, Crimea, bueno, alguna otra cosa. Corredores de ayuda humanitaria, de los que Occidente se queja, pero el único que ha creado estos corredores en los últimos meses en Siria es Rusia y Bashar al-Assad, para permitir salir sea terroristas o sea civiles, pero el resto, sobre todo en Mosul, podréis ver perfectamente que no se están creando de la misma manera. Y aparte pues de los corredores comerciales, lógicamente, los pactos que tienen que firmar para la reconstrucción del país. En este caso, pues entiendo que Rusia presta su ayuda. En este caso incluso dudo mucho que Siria se la pueda estar pagando, así que entiendo que el pago pues será en un futuro, y al final valoro a ver si estáis de acuerdo en quién debería realizar todo el pago este. Vale, ¿qué significa realmente todo esto? Pues primero, que Rusia no abandona bajo ningún concepto al régimen sirio, sino que le está ampliando su ayuda, y creo que sigue convencida en su empeño de poner fin a la lucha pues contra los terroristas y contra los países que ilegalmente, que esto no lo hay que olvidar, ilegalmente están atacando a un país soberano. No debemos olvidar que sin mandato de la ONU y sin mandato de nadie, aunque bueno, después lo comento, pero es un organismo payaso que no es otra cosa, Francia libremente atacó Siria, no digo que no tenga problema, pero atacó Siria sin pedir permiso. Turquía entra y sale de la frontera cuando le da la gana para eliminar a kurdos que realmente también luchan contra el terrorismo, y Arabia envió cazas y los Emiratos Árabes, pero sobre todo pues es esa financiación. Bueno, el tema, que hay países externos que están atacando ilegalmente un país como Rusia, y como sabemos todos, financiando en parte al terrorismo, incluso creándolo. Bien, Rusia, todos sabemos que tiene muchos defectos en la política, como todos los países. A mí a veces me acusa de pro un lado, pro del otro. Yo no soy de pro nadie, y el que malentienda las palabras, pues que entienda como quiera o lo que pueda, igual la inteligencia no le da más, pero creo que entre todos esos errores y problemas que tiene Rusia, realmente nadie le puede acusar de colaborar con terroristas, ¿vale? Puesto que llevan años combatiendo el terrorismo islámico dentro de sus propias fronteras. El caso o el conflicto de Chechenia no deja de ser un conflicto religioso y bueno, también étnico, pero Rusia ha sufrido muchísimo esos ataques tan crueles que todos podéis ver. Incluso aquí en Occidente hubo un tiempo que se estaba defendiendo a Chechenia vergonzosamente, cuando bueno, la que estaban liando ahí autoatentados e incluso inmolaciones tipo los más radicales, pues Rusia lo ha defendido. Y no hay que olvidar que todo esto dentro de sus propias fronteras, y creo que ha sido un gran freno estos últimos 20 años sobre todo, y creo que ha impedido la llegada masiva pues también de yihadistas a Europa, y que creo que por otro lado también es lo que hicieron al revés pues la OTAN, Estados Unidos, en el caso por ejemplo de la antigua Yugoslavia, ¿no? Que creo que no han hecho más que agravar todo este problema desde la solución de Kosovo. Están en contra de la de Crimea, pero sí defienden la de Kosovo, cuando le están robando una parte indispensable del país a Serbia, y tienen a Rusia en contra, y creo que cualquiera con dos dedos de frente pues también se opondría a esta solución que han dado para los Balcanes. Bueno, en este caso, y en el de todas las guerras, hay que entender que todo sigue un patrón similar, incluso pues, lo podemos asimilar con una pelea de niños, ¿no? Se empieza a agitar el tema, yo soy más fuerte, mira que te doy, las vas a llevar, hasta que al final se lía todo y andan todos a hostias, ¿no? Pero en todas las peleas, y esto lo hay que entender y lo hay que aceptar porque es así, y la solución la hay que negociar y hablar en el futuro, en todas las peleas hay ganadores y perdedores, y no siempre gana ni el más bueno, ni el más justo, ni el más santo, ni el más nada. Muchas veces pues gana el que gana, y cuando éramos pequeños normalmente ganaba el abusón, y seguimos todos viviendo, ¿vale? Por lo tanto, creo que antes de que te rompan todos los huesos, lo mejor es rendirse, y ya habrá más días, o por esa rabia que nos invade, que es cíclica y creo que no se va a acabar nunca, pero hay que entender que antes de que te maten, antes de que te eliminen por completo, es bueno rendirse, retirarse, dar otra solución
y ya veremos qué pasa en el futuro. Bueno, pues en este caso, en el caso sirio, en mi opinión está pasando algo exactamente igual, ¿no? Siria, con el apoyo ruso, y esto también lo hay que entender, es decir, ha ganado la guerra y Rusia no va a permitir, después de todos estos esfuerzos diplomáticos, que caiga al-Assad. Por lo tanto, los rebeldes moderados, si es que queda alguno que no se haya explotado con algún atentado con coche bomba, bueno, si esta lucha es legítima también, válgame Dios, pero bueno, deberían admitir su derrota, firmar la rendición y poner fin a la guerra. No digo bajo cualquier condición, pero hay que entender que han perdido y que deben admitir esta derrota, sea justa o no, y poner fin a la barbarie, que no hay que olvidar que es a su propia gente y en su propio país. Creo que nadie con corazón permite que se siga destrozando su país, a su gente, cuando realmente no queda ninguna esperanza de victoria. Esto lo hay que entender. Rusia no es un país sucho, ni un país pequeño, ni un país con una ayuda leve militar. Rusia está apoyando al presidente sirio, le guste o no le guste a la gente, y Rusia no va a permitir que Siria caiga en manos ni de los terroristas ni de los interesados de fuera de su país. Por lo tanto, la guerra está perdida y hay que ponerle una solución inmediata. Solo tenéis que ver cómo está quedando Siria, que parece la Alemania nazi después de los bombardeos aliados. ¿Quién va a pagar semejante reconstrucción? Ayer vi una cifra que hablaban de más de 500.000 millones de euros, pero os aseguro que esto es una billonada. Es decir, con 500.000 millones de euros, las carreteras, ¿quién compensa a las víctimas? ¿Quién manda de vuelta a todos los refugiados? ¿Quién le paga a sus madres los niños que andan perdidos por Europa a saber qué están haciendo con ellos? Es decir, es un tema muy grave. Bueno, el tema es que, en mi opinión, deben rendirse, deben entregar las armas y deben ponerse las dos partes en manos de mediadores para buscar una solución que favorezca, pero solamente al pueblo sirio, no ni a las empresas, ni a Rusia, ni a los yanquis, ni al Dios que los hizo a todos, al pueblo sirio. Pero esa mediación también hay que entender que no puede ser por parte de los organismos internacionales sospechosos de haber financiado a esa oposición, sea rebelde o sea terrorista, y no deja de ser una guerra contra una minoría religiosa, ¿vale? No puede ser la ONU, porque, como os dije antes, esto es una payasada de organismo, con los sunitas a la cabeza, que son los que gestionan realmente esto, pero que son los interesados en continuar con esta guerra. Y la solución tampoco puede ser impuesta, como siempre, desde la parte occidental, es decir, hablo Europa, Rusia, Europa, Estados Unidos. Ahora nos quieren vender con que Turquía también es occidental, apaga y vámonos ya con pero bueno, eso es otro tema. Porque en este caso tenemos a Rusia, que no va a aceptar cualquier solución, puesto que sus esfuerzos derivan a la solución del continuismo, o bueno, ya se verá cómo acaba todo esto. Es decir, después de tanto esfuerzo militar como económico, entiendo que no va a permitir los tejemanejes de Occidente que se han dado pues en Afganistán, en Libia, en Irak y en el resto de países donde hemos puesto un pie. Es decir, se necesita un proceso reconstituyente para Siria, y hay que entender que el dominio unilateral de este mundo pues ya se acabó, y ahora vivimos en un mundo multicolor, y por mucho que las agencias de noticias de la Unión Europea y Estados Unidos nos quieran vender el enemigo de Rusia, incluso censurando las opiniones que vayan diferentes a la oficialidad, pues bueno, entiendo que si vivimos en democracia cada uno puede pensar lo que quiera, y yo no creo que Rusia sea mi enemigo para nada. Yo creo que ya no nos tragamos las miserias y mentiras del puñetero imperio que nos domina, que es probablemente el más cruel de la historia, incluyendo a los romanos. Así que, por lo tanto, amigos, la rebelión tiene que acabarse inmediatamente, para hacer un bien a sí mismos y a su país, aunque puede haber gente que piense que es justa, y yo no estoy diciendo que no haya rebeldes moderados, aunque lo de moderado suena a risa, que estén luchando por una causa justa, pero se ha viciado, los han engañado, y esto se tiene que acabar, ¿vale? Porque están haciendo más daño continuando esta lucha que el bien que puedan conseguir. Y aparte sería un bien muy al futuro, porque está claro que con el apoyo de Rusia, Estados Unidos y el resto, que digan lo que quieran, que esta guerra puede durar 20 años hasta que Occidente le salga de los bemoles, firmar una paz y retirarse del país. Y además, después de estos 5 años, ¿quién se cree que estos rebeldes, que vemos cómo actúan, cómo asesinan, cómo se vengan, quién cree que esta gente puede estar preparada para dirigir absolutamente nada, cuando lo único que hacen es que se exploten sus ignorantes?
en nombre de Alá, en nombre de la Sharia y en nombre de la Guerra Santa. No sé si estamos locos todos o qué es lo que pasa aquí. Y la solución, una vez se rindan los rebeldes, si no se rinden tenéis que entender que es por intereses externos, ¿vale? Porque la guerra está totalmente terminada, no hay nada que hacer. Así que una vez que se rindan estos moderados, si queda alguno, y hagan entrega de sus armas, porque en todo proceso de paz tiene que haber un armisticio, en este caso, o si se quedan con las armas se tendrán que ir de Siria, y creo que ya no quedan más excusas para continuar con esta masacre una vez acepten su derrota, y si no aceptan su derrota lo más probable es que no haya ningún rebelde moderado y que sean todos terroristas. Así que si la única parte reconocida como legítima por parte de Occidente, que son los rebeldes, se rinde y abandona la lucha armada para entablar negociaciones políticas, que es como se resuelven las cosas y no a bombazo limpio, de las que ya veremos pues qué se plantea, cómo se plantea y qué es lo que se puede conseguir, pues todo el que quede en Siria desde el momento que los rebeldes firmen esa paz, aunque va a ser complicada, pues todos los que queden con un arma en la mano entiendo que pasarían a formar directamente parte de la insurgencia terrorista, y creo que es ahí cuando tenemos que valorar el detalle que os dije antes de que Rusia no colabora con terroristas, sino que los combate, así que Occidente debería poner sus recursos para ayudar a Rusia y acabar pues con el horror y el miedo que están infundiendo estos cabezas cuadradas, da igual si se crearon solos o que los hayan creado, así que deben ser totalmente aplastados. O igual ahora también nos venden que Rusia financia el Estado Islámico, que no lo combate y que por eso sigue la lucha, pero no pueden cambiar como en 1984 de idea cada 2 días. Así que amigos, si no hay rebeldes es muy fácil ponerse de acuerdo para destruir al enemigo ilegítimo y cruel de Al-Assad, en este caso también de los chiitas y de toda la población, porque acabará en un sitio y saltará a otro. Es decir, los países sunitas, como Arabia, con Arabia al frente, y también Israel y Turquía, deben aceptar su derrota. No siempre se gana en la vida y a veces hay que perder y dejar de atacar a un país legítimo pues como Siria. Bueno, habéis perdido, no queda otra en este aspecto. Bien, pero ¿por qué dura tanto la guerra? ¿Cuáles son los motivos y por qué esta gente no pone fin? Puesto que si miráis históricamente, vale, hasta los reyes y dirigentes más tontos de la historia, entre ellos algunos de los reyes de mi país, suelen poner fin a las guerras que están perdidas. No suelen llegar a la destrucción final. Esas batallas épicas que los libros de historia pues las elevan a situaciones extrañas son de los libros, pero hay que rendirse antes de que te destruyan todo. Te pueden destruir a ti, pero no permitas que destruyan todo tu alrededor. Así que si los reyes más idiotas pusieron fin a las guerras, ¿cómo podemos entender que esto esté durando realmente tanto tiempo? Daos cuenta que ya lleva más tiempo que la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron millones y millones de personas, según nos cuentan, pero esto prácticamente solo se les hace el caso de la propaganda antirrusa. Sí entiendo la de Al-Assad, pero la antirrusa hay que tener más cuidado, ¿vale? Así que, ¿por qué dura? Porque la guerra está financiada exteriormente y la parte para la parte rebelde y la parte terrorista. Antes las guerras pues se ponían fin porque afectaban a tu país, afectaban a tus tropas, a tu gente, te arruinaban tu país. Pero hoy en día, si os fijáis, todos los países que están en guerra, porque no deja de ser una lucha sectaria entre Arabia e Irán, con los apoyos por un lado de Occidente y por el otro lado de Rusia, pero esta guerra no se está dando ni en Arabia, ni en Turquía, ni en Israel. De hecho, a Israel están eliminando un enemigo sin mover absolutamente ni un dedo, y así es muy fácil, con el dinero sucio de los petrodólares, de la banca psicópata, es muy fácil financiar la destrucción de otros países que no sean el tuyo. Así que una guerra sectaria contra una minoría religiosa que no aceptan los árabes sunitas y financiada por los países esclavizadores, que de esto tampoco nos debemos olvidar. Las leyes más restrictivas contra los derechos humanos y los derechos de la población lo tienen estos puñeteros países sunitas, en el que habita uno de los más fuertes demonios, por si no nos entienda. No respetan a la gente, le deniegan sus derechos más básicos y además se pasean con sus disfraces por todo el mundo y aún les tenemos que hacer la ola.
Por lo tanto, nada, lo que dije antes, los países externos que están metidos en esta guerra cruel deben aceptar su derrota y pararla cuanto antes y permitir que la vida avance, que se reconstruya Siria y ya veremos cómo queda en el terreno político. Se me criticó en uno de los vídeos porque dije que no era conveniente que al-Assad se presentase o siguiese al frente de su país, pero es que lo sigo pensando. Yo no dudo que si el pueblo sirio democráticamente elige a al-Assad, pues no dudo de su legitimidad, pero aquí hay que pensar que por los dos lados es una situación bastante complicada, ¿vale? Por un lado, vemos que si los rebeldes firman la paz y queda el mismo gobierno que está, el odio va a ir increciendo y tarde o temprano se va a revolotear otra vez todo esto. Entiendo que aunque nosotros le demos legitimidad a los bombardeos por parte de Rusia, que no sufre es la población, y a ti que te digan lo que quiera, pero te matan a un hijo y no le vas a perdonar en la vida por mucha razón que creas que pueden tener. Por lo tanto, por un lado los rebeldes no van a perdonar, y si nos ponemos también del lado de al-Assad, que lo hay que ver, estuvieron destruyendo su país, porque por muy tirano que sea o por muy dictador, supongo que considera que es su país, igual que aquí la monarquía de España, pues que no sea muy democrática no quiere decir que no sea su país y que lo consideren. Es decir, al-Assad va a perdonar a toda esta gente que destruyó de mala manera, que hizo quedar a Siria por los suelos a nivel internacional, tanta mentira, tanta historia rara. Es decir, al-Assad va a perdonar a estos rebeldes. Pues yo creo que tampoco, así que por mucha amnistía que pueda haber en algún momento de esta firma de paz, tarde o temprano va a haber represalias, y por eso mi idea de que al-Assad tampoco debería continuar con el poder, sino ir cediéndolo, porque un buen gobernante no se aferra al poder. Pero no estoy diciendo que no pueda ni que esté legitimado pues para continuar en el poder. Y después, como último punto, tampoco debemos de dejar de acordarnos de que en la vida normalmente cuando hay un conflicto o cuando hay algunas apuestas o situaciones de este estilo, el que pierde paga. Así que en este caso eso es de toda la vida. Por lo tanto, mi opinión es que tanto la Unión Europea y el resto de países de la OTAN, con los demonios árabes que comenté al frente, pues creo que somos los que debemos pagar la reconstrucción de este país que hemos ayudado a destruir, y cuando uno pierde, pues la historia mundial hace el bueno al que gana la guerra. Lo tenemos que ver en las guerras del siglo XX, pues no entiendo por qué en este caso no debería ser lo mismo. Bueno, dije que pagan los que pierden, menos en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que normalmente presta el dinero a todos los países que están en guerra y después se lo queda todo, ¿no? Te deja el dinero y cuando se lo vas a devolver te dice o te das cuenta de que realmente no te dejó el dinero, sino que te compró tu país, pero que tú sigues dirigiendo, lo vas a seguir dirigiendo a modo tontito, pues bajo sus justas y divinas órdenes. Bueno, me lié un poco, esta es la noticia que os quería contar. Creo que le hay que dar el valor real a estos gestos diplomáticos de tan alto nivel, y la gente se tiene que convencer de que los rebeldes no tienen absolutamente nada que hacer, y la continuación o darle continuidad a esta guerra solo beneficia a los bancos, a los que financian armas, a Turquía, que le roba el petróleo a Siria a través del Estado Islámico, a Israel, que se elimina un enemigo muy legítimo del cual tiene una parte de su país ocupada, como son los Altos del Golán, y nada más. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Que tengáis muy buen día, amigos.